pasar lista a los miembros del Consejo, anotando las asistencias y las faltas y hacer el cómputo para avisar al presidente si hay o no pudo. Y todos sabemos que lo que bien empieza, bien termina. Y hoy iniciamos un proceso sumamente importante para la vida universitaria. Sí, buenas tardes, compañeros del Honorable Consejo Universitario. Luis Bueno Sánchez, consejero propietario de la Facultad de Letras y Comunicación, licenciatura en Comunicación. El artículo 13 dice: en las sesiones solemnes y extraordinarias del Consejo Universitario se excluyen del orden del día los asuntos generales. En las primeras, o sea, en las solemnes, se dispensa además la lectura del acta o actas de sesiones anteriores. Yo creo que por la importancia que tiene esta sesión y por lo que se trató en la última sesión ordinaria del 29 de marzo, a mí me gustaría, yo le solicito, yo sí le pediría que es un asunto importante, que yo quisiera que leyeran el acta. Ya fue una decisión que tomó la mayoría del Consejo Universitario. Sí, bueno, si se va a estar tomando la decisión, yo levanté la mano y pedí el uso de la palabra. Con todo gusto, no te vi, pero con todo gusto, sí. Pero entonces, ¿qué vas a pasar con mi Ya está tomada la decisión. No. Pregunto otra vez al Consejo Universitario, quien esté por la afirmativa de que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, ratifíquelo levantando su mano. Está ratificado. Según la ley orgánica y el reglamento interno, el único que puede proponer al Consejo comisiones es el presidente del Consejo. Yo aquí traigo una lista de 10 distinguidos universitarios. La voy a proponer. Buenas tardes a todo el Consejo. Mi nombre es Arturo González Larios, consejero de la Facultad de Ciencias. En el punto A dice designación. ¿Podría decir elección? No, la ley orgánica dice designación. Designación. No sabemos cuántos votos fueron a favor, cuántos en contra, nadie los está contando, no sé cómo se asienta en el acta, cuántos a favor, cuántos en contra, cuántas abstenciones. En ese sentido me gustaría que también se tomara en consideración la naturaleza de este suceso y que entonces la votación fuera de una manera mucho más clara. Sí, la ley orgánica es muy clara. Todavía no termino, señor rector, con todo respeto. Sí. En ese sentido, pues yo propongo que se discuta la forma de votación para que este momento tan importante para la vida universitaria pues tenga todos los elementos de transparencia, de equidad. Muy bien, miren, la ley es muy clara. Dice que para que los acuerdos del Consejo sean válidos se requiere el 50% más uno de la comunidad que forma el Consejo Universitario. Creo que lo que hemos decidido hasta este momento lleva más del 50% de la voluntad de cada uno de ustedes. En el siguiente punto dice designación, no dice elección. Y el artículo en el reglamento interno del Consejo Universitario, en el artículo 14, en el punto 6 del reglamento universitario, cito textualmente, punto 6, las atribuciones del presidente del Consejo, no del rector, del presidente del Consejo. Proponer a las personas que integrarán las comisiones especiales y deben conocer o considerar algún asunto y fijar el término para la presentación de las proposiciones o dictámenes por parte de las comisiones. O sea, el presidente del Consejo es el único que puede proponer esto. Sin embargo, yo hago mi propuesta y si hay otra propuesta, la sometemos al pleno del Consejo para que vean que no tengo ningún empacho en que el Consejo decida quiénes van a ser las personas que van a mandarse al señor gobernador del Estado para su depuración definitiva. Buenas tardes, miembros del Consejo. Mi nombre es Carla Saley, represento el bachillerato número 4 y yo quiero decirle a usted, rector, que no se puede dar por inaugurada esta sesión porque algunos de mis concejales, de mis compañeros concejales, no fueron invitados a esta sesión, como lo son los miembros de la Facultad de Ciencias Políticas y aparte los de Filosofía. Mis compañeros no fueron invitados, no se les dio café, no se les dio la consigna de que podían venir. Entonces creo que no se puede hacer una elección de la Junta de Escoltación si no están mis compañeros.
Incluso hay otras irregularidades en este sistema que nos están molestando un poco, no solamente a mí como concejal, sino a varios de mis compañeros, y entonces queremos, no sé, el nombre de lista, pasar lista, para que sea algo... Hija, creo que denunciar sin las creación del consejo. Todos los que son concejales fueron citados. Y aquí está el director de la Facultad de Ciencias Políticas que puede decir algo al respecto. Que los citatorios se entregaron en tiempo y forma en la facultad. Y no solo eso, tengo el documento que acredita la entrega con la firma, con la hora y con el día en que fue entregado este documento. Y he estado viendo intervenciones que tienen una característica especial. ¿Sí? Buscan la cancelación. Insisto, solicito que esta lista sea integrada digamos, como anexo del acta de esta. Y aquí están presentes. Sí, señor rector, yo nada más, cuando usted dijo, efectivamente el artículo 14, entre las atribuciones del presidente del consejo, señala en la fracción número sexta el proponer, no designar a las personas que integrarán las comisiones especiales. Pero luego la fracción séptima también señala una atribución muy importante de usted como presidente, que es cuidar de que los asuntos sean debidamente estudiados antes de que se presenten resoluciones sobre los mismos. Y también me permitiría de manera muy respetuosa señalarle a mi compañero, maestro y amigo Gerardo Hernández Chacón, que por lo menos en mi caso, la intervención que hice antes no fue con ningún objetivo político incierto, fue con el objetivo de dar certeza a esta sesión y ayudar para que nuestra universidad camine siempre hacia mejores escenarios democráticos. Me parece que es correcto y no acepto esa acusación que hace Gerardo, por lo menos en mi caso. Soy Iván Rubio de Manzanillo, de la Facultad de Contabilidad y Administración, y yo escucho ahorita al presidente de aquí de la sesión que está hablando de los reglamentos, pero únicamente cuando le conviene son las reglas el pase de lista está reglamentado y no lo quiere hacer pasar de lista. Está reglamentado, debe de ser obligatorio hacer ese pase de lista, no lo quiere hacer. Pero cuando le conviene, entonces sí hay que ver la ley orgánica. Entonces, muchachos, los que vienen de todas las escuelas, por favor, este es un caso muy serio. Todos sus compañeros saben lo que está sucediendo y ustedes traen el voto de sus compañeros. Y yo tengo todo el respeto por la comunidad universitaria y por los reglamentos. Se pasó lista electrónica como se ha hecho en los últimos más de 5 años y hasta hoy brinca esto. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Rodrigo, concejal propietario de la Facultad de Ciencias Químicas, y bueno, yo quiero expresar mi inconformidad que si, bueno, cualquiera se va a estar parando para decir cómo quiere que se lleve esta sesión, pues bueno, se va a alargar mucho, y bueno, todos los puntos se han aprobado por el consejo y han sido la mayoría que aprueban todos lo que se pone a consideración. Y bueno, yo quiero comentar al maestro, responderle que, bueno, yo soy estudiante, represento a mi facultad, también soy presidente de la sociedad de alumnos, y bueno, yo creo que usted como profesor y trabajador, ustedes ya tienen un candidato, ¿no? Que abiertamente se ha expresado que es el señor Leonardo. Y bueno, yo no vengo a apoyar a ningún candidato, yo vengo a ver cuáles son las propuestas esperándome, y usted viene directamente a apoyar ya a un candidato. Mi nombre es Rafael Barbosa, soy concejal propietario por la Facultad de Arquitectura, y aprovechando la mención que hace el profesor, acompañado también la mención de mi compañero Rodrigo, hablando de los desayunos y las comidas y algo, yo creo que es algo muy natural que un compañero estudiante invite a comer a otro estudiante, ¿no? Nuestras reuniones siempre han sido con compañeros de nuestras escuelas, compañeros estudiantes.
Lo que sí parece algo muy raro y se ve pues fuera de lo normal es que maestros sean los que inviten a comer también a compañeros concejales, apoyando, como dice también Rodrigo, la propuesta de un candidato ya que abiertamente el sindicato tiene. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Yeme, consejero universitario de la Facultad de Derecho. Soy portavoz de mi facultad. Nomás hacer, por todo esto es por algo, no es por algo que se ha venido haciendo bien, es algo que se ha hecho mal. Fernando Mancilla ha actuado en 3 años en facultad imponiendo sociedades de alumnos, concejales universitarios, y eso no lo vamos a dejar. Es claro que la universidad requiere una reestructuración, una universidad incluyente en la que nos acepten a todos y no nomás tomen las decisiones unos cuantos. La Facultad de Derecho no estamos a favor de la democracia y de la justicia. Somos jóvenes de valores y queremos una universidad democrática y que no nomás tomen las decisiones unos solos cuantos. Es cuanto.